Se cumplen 700 años de una muerte vil y a traición. Ocurrió en los territorios de Oriente, ocurrió en Grecia, en aquel imperio bizantino que se resistía tremendamente a la extinción. Hace 700 años fallecía asesinado Roger de Flor, todo un héroe para la corona de Aragón. Todo un ser legendario, cuasi legendario, gracias a sus gestas, a sus hazañas, y que hoy en los pasajes de la historia vamos a recordar. Y es difícil establecer, como ocurre en la mayoría de los casos si nos referimos a los héroes, es difícil establecer un lugar exacto de nacimiento, así como una fecha. Porque son numerosísimos los estudiosos, los exégetas, que valoran la biografía de Roger de Flor. Claro, la épica catalana, en diferentes narraciones, nos habla de Roger de Flor, nacido en Cataluña, en los territorios de la corona aragonesa, en ese siglo XIII, allá por 1262. Pero lo más fiable nos diría... Los investigadores más exhaustivos afirman que Roger de Flor nació en Brindisi, en la localidad italiana de Brindisi, allá por 1266-1267. Y hay datos concretos que nos hacen pensar en la fiabilidad de esa posibilidad. Por ejemplo, que su padre vivía en aquella ciudad, era halconero real del emperador germano Federico II. El nombre era Ricardo Blume. Blume, la traducción de Blume sería flor. Por tanto, Ricardo Flor, viviendo en Brindisi. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque estaba casado con una hermosa joven, una notable de la ciudad, hija de un riquísimo comerciante de Brindisi. En aquel tiempo Brindisi era un hervidero comercial y cultural. Se intercambiaban piezas, negocios con Oriente. Había un contacto estrechísimo con todas las mercancías que llegaban desde los territorios del este. Y allí nació Roger de Flor en esos años de 1266-67. Lo cierto es que no pudo tratar a su padre, porque cuando tan solo Roger de Flor contaba un año de existencia, el padre murió, luchando contra Conradino en la defensa de los intereses de la casa Anjou. Fue un triste fallecimiento que dejó huérfano de padre a Roger, que también perdería a su madre posteriormente. El niño, por tanto, solo, a merced de las circunstancias, pues deambulaba errático por las calles de Brindisi. Sin embargo, la fortuna se alió con él. Y esa misma fortuna quiso que trabara conocimiento con una casa muy notable de aquella época. En esa casa moraba un sargento mayor de la Orden del Temple. Su nombre era Basnal, o Basal, según algunos. Pero lo cierto es que Roger de Flor enseguida quedó cautivo de las enseñanzas templarias. Quedó absolutamente ensimismado en las enseñanzas del Temple, de aquellos míticos monjes guerreros. Basal le enseñó todo lo que debería saber, todo lo que debería aprender para ser miembro de los templarios. E ingresó en la orden, y con mucha fe, con mucha esperanza en el futuro. Roger de Flor fue un gran templario. Pero tenía una vocación, y esa era la marinera. El Mediterráneo era como su segunda casa. Le gustaba navegar por él. Y no tuvo ninguna dificultad en, siendo muy joven, tremendamente joven, hacerse con la escuadra de galeras que navegaban el Mediterráneo, la escuadra templaria. Paradójicamente, su nave capitana, su galera capitana, un buque de origen genovés, llevaba por nombre el Halcón.
Ese halcón fue temerario. Ese halcón que recordaba de alguna manera el gremio al que había pertenecido su padre, ese padre al que nunca pudo tratar. Pero Roger de Flor, siendo muy joven, ya empieza a contraer méritos suficientes para que se le encomienden grandes empresas. Los templarios, como es sabido, tenían ese absoluto compromiso con Tierra Santa. Y en 1291 la situación era más que angustiosa para San Juan de Acre, el último reducto de la cristiandad en Tierra Santa. Sí, era la última cruzada y los cristianos estaban aislados, sitiados por los turcos. Alguien debería ir en una misión casi suicida para liberar a miles de cristianos de San Juan de Acre. La misión le es encomendada a Roger de Flor. Con sus naves surca los mares, surca el Mare Nostrum y consigue llegar a la latitud de San Juan de Acre. Y en una operación arriesgadísima, solo digna de los valientes, logra sacar de la ciudad sometida casi ya a los turcos, al poder de la Sublime Puerta, pues logra sacar a miles de cristianos con sus impedimentas, con sus tesoros. Una gesta que propaga el nombre de Roger de Flor por todo el Mediterráneo, por toda la cuenca mediterránea. Pero la insidia, las envidias de algunos, pronto se cebaron en aquella hazaña y pronto quisieron devaluar la imagen en auge del templario Roger de Flor. Como digo, muy involucrado en las enseñanzas templarias, sumiso ante las órdenes de sus superiores y valiente como pocos, una de las piezas clave de los templarios en el Mediterráneo. Pero acusan a Roger de Flor de haberse apropiado de todo aquel botín que estimara oportuno. Sí que es cierto que buena parte de aquellas riquezas fueron a parar a las arcas templarias. Pero hay quien sostuvo que Roger de Flor se apropió en demasía de numerosas pertenencias, que se incautó, que se quedó con lo que quiso de los cristianos liberados de San Juan de Acre. Ese estigma le acompañaría in eternum durante toda su vida. Tuvo que abandonar la orden de los templarios. Se convirtió en poco menos que un proscrito. Deambuló nuevamente a sus anchas por el Mediterráneo, sin un rey al que servir, sin una ideología que sostener. Roger de Flor se convirtió en un mercenario. Un caso muy parecido al de Rodrigo Díaz de Vivar, los grandes guerreros, los grandes luchadores del medievo, unidos en estas penurias. Para Roger de Flor fue demoledor el ser expulsado de la orden templaria. Durante años se ofreció a unos y a otros. Combatió con denuedo, intentando rehabilitar su imagen, recuperar su prestigio, volver a hacer brillar su nombre. Y una vez más, la fortuna tocó el hombro de Roger de Flor. En ese tiempo, el litigio militar entre Nápoles y Sicilia era constante. Por un lado, Carlos II de Nápoles, siempre aspirante al trono siciliano. Por otro, Federico II, intentando mantener de forma vitalicia su presencia en la monarquía de aquella isla impresionante del Mediterráneo. Durante años las guerras fueron incesantes. Al fin, la corona de Aragón consiguió que los franceses, que los napolitanos asumieran que Aragón tenía hegemonía sobre Córcega y Cerdeña. Pero gracias a la contratación de Roger de Flor, a cargo de Federico II de Sicilia, nombrándole vicealmirante de su escuadra,